Algunas reliquias familiares valen más que su precio monetario, pero mi prima Amanda nunca entendió eso. Soy Charlotte, y esta es la historia de cómo el viejo anillo de mi abuela reveló no solo su verdadero valor, sino también un secreto familiar que lo cambió todo. La abuela Rose siempre fue mi persona favorita en el mundo. Mientras el resto de la familia se enfocaba en las apariencias y el estatus social, ella me enseñaba la importancia de entender la historia y preservar los recuerdos. Cada domingo por la tarde, mientras Amanda salía de compras o de fiesta, yo me sentaba con la abuela en su estudio, escuchando historias sobre el pasado de nuestra familia. Este anillo, solía decir mientras tocaba la sencilla banda de oro con su pequeño diamante, ha visto más historia que todos nosotros juntos. Amanda solía burlarse de ese anillo. Ay, abuela, decía en las reuniones familiares, déjame comprarte algo más impresionante. Ese diamantito ya está pasado de moda. Pero la abuela solo sonreía y negaba con la cabeza. Hay cosas que valen más de lo que aparentan, respondía, intercambiando una mirada cómplice conmigo. Nunca supe toda la historia detrás del anillo. Cada vez que preguntaba, ella decía, todo a su tiempo, querida. Hay historias que necesitan el momento adecuado para ser contadas. Entonces la abuela enfermó. Cáncer, dijeron los doctores. Terminal. Durante sus últimas semanas, pidió verme a solas. Amanda estaba furiosa, convencida de que la abuela me iba a dar algo valioso. Yo también debería estar ahí, protestó. Soy su nieta tanto como Charlotte. Pero la abuela fue firme. Quería verme solo a mí. En su habitación del hospital, se quitó el anillo por primera vez que yo recuerde. Charlotte, dijo con voz débil pero decidida, quiero que lo tengas tú. Pero debes prometerme algo. Lo que sea, abuela. No le digas a nadie que lo tienes hasta después del servicio memorial. Y cuando llegue el momento, llévalo con Gregory Maxwell de Maxwell y Sons Appraisers. Solo con él, ¿entendido? Él sabrá qué hacer. Lo prometí, confundida pero confiando, como siempre lo había hecho. Me puso el anillo en la mano, junto con un sobre. No lo abras hasta que veas al señor Maxwell, agregó. La abuela falleció 3 días después. La familia se reunió para el funeral y yo cumplí mi promesa, no dije nada del anillo. Pero durante el servicio en casa de la abuela, Amanda empezó a revisar la caja de joyas. ¿Dónde está?, gritaba, cada vez más alterada. ¿Dónde está el anillo de la abuela? ¿Qué anillo?, preguntó mi tía Elizabeth. Su anillo de oro, el que siempre usaba. Amanda prácticamente gritaba. Vale al menos $50,000. Todos se le quedaron viendo. Esa cosa vieja, se burló el tío Roberto. No debe valer más de unos cuantos cientos. Se nota que no sabes nada, respondió Amanda. Lo mandé a evaluar mientras la abuela estaba enferma. Es un diamante europeo antiguo, vale una fortuna, y como soy la nieta mayor, debería ser mío. Sentí el anillo pesar en mi bolsillo. Amanda seguía saqueando las cosas de la abuela, cada vez más desesperada. Alguien se lo llevó, gritó por fin, volviéndose hacia todos. Alguien robó mi anillo. ¿Tu anillo?, no pude evitar decir. Era el anillo de la abuela. Los ojos de Amanda se afilaron. Tú fuiste la última en verla a solas, tú lo tomaste, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, se me fue encima intentando revisar mis bolsillos. Dámelo, ese anillo me pertenece. Mi papá y el tío Roberto tuvieron que detenerla. El servicio terminó en caos, con Amanda amenazando con demandar y exigiendo que revisaran a todos. Esa noche, después de que todos se fueron, llamé a Maxwell y Sons. La recepcionista intentó agendarme con uno de sus valuadores regulares, pero insistí en ver a Gregory Maxwell, como dijo la abuela. El señor Maxwell está semi-retirado, explicó. Solo atiende casos especiales. Dígale que se trata del anillo de Rose Hamilton, le dije. Hubo una larga pausa y luego, el señor Maxwell la verá mañana a las 9 de la mañana. La oficina estaba en un edificio elegante del distrito histórico. Gregory Maxwell era un caballero mayor con ojos amables y aire académico. Al mostrarle el anillo, sus manos temblaron levemente. He estado esperando esto, dijo en voz baja. Tu abuela me dijo que vendrías. Lo examinó con varias herramientas y luego me miró con una expresión difícil de leer. Querida, dijo, este no es un anillo cualquiera.
Este anillo perteneció a una de las familias más antiguas de Europa, los Rothschild. Lo miré sin poder creerlo. ¿Pero cómo? Este anillo es parte de una colección que desapareció durante la Segunda Guerra Mundial. Los Rothschild tuvieron que huir de su palacio en Viena en 1938, dejando atrás incontables tesoros. Este anillo formaba parte de una colección que se creyó perdida para siempre. Sacó un libro grande y me mostró fotos de anillos similares. La artesanía es inconfundible. El engaste, el corte del diamante, todo coincide con la colección Rothschild. Pero lo más importante, giró el anillo con cuidado, es esta pequeña marca aquí, que prueba su autenticidad. Mi cabeza daba vueltas. ¿Entonces Amanda tenía razón sobre su valor? El señor Maxwell sonrió. Oh no, querida. La estimación de tu prima de $50,000 ni siquiera se acerca. Este anillo, por su importancia histórica y procedencia, vale aproximadamente $8.5 millones. Casi me caigo de la silla. ¿Millones? Así es. Pero hay más en esta historia. Presionó un resorte escondido en su escritorio y abrió un cajón oculto. Sacó un archivo grueso. Tu abuela me pidió guardar esto hasta que tú vinieras con el anillo. El archivo contenía documentos, fotos y cartas, un rastro que se remontaba a 1938. El señor Maxwell me explicó que mi abuela no solo tenía un anillo valioso, había sido parte de una red que ayudó a salvar a familias judías y sus tesoros durante la guerra. Tu abuela era solo una joven entonces, dijo, pero trabajó con la resistencia, ayudando a las familias a escapar y protegiendo su patrimonio. Este anillo le fue confiado por la familia Rothschild con instrucciones de mantenerlo seguro hasta que pudiera ser devuelto apropiadamente. ¿Pero por qué no lo devolvió después de la guerra? Ella lo intentó. Pero los dueños originales no sobrevivieron, y sus herederos estaban dispersos por todo el mundo. Ella hizo de eso su misión de vida, encontrarlos. Ahí es donde entro yo, he estado ayudándola a buscar a los herederos legítimos durante los últimos 30 años. Recordé todas esas tardes de domingo en el estudio de la abuela, todas las historias que me contaba sobre la historia y la familia. Ella me había estado preparando para este momento todo el tiempo. Hace 2 meses, continuó el señor Maxwell, finalmente localizamos al último heredero vivo. Tu abuela estaba demasiado enferma para encargarse del asunto ella misma, así que confió la tarea a ti. Me entregó el sobre que la abuela me había dado. Dentro había una carta y una fotografía de una mujer joven en la Viena de los años 30, usando el mismo anillo. Mi querida Charlotte, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, entonces el señor Maxwell ya te explicó sobre el anillo. Lo que él no sabe es que hay otra parte en esta historia, una parte que involucra la historia de nuestra propia familia. La carta revelaba que la mujer joven de la fotografía no era solo una víctima cualquiera del régimen nazi, era la madre de mi abuela. Nuestra familia fue una de las que los Rothschild intentaron ayudar a escapar. El anillo no solo se le había dado para protegerlo, sino como medio para financiar los esfuerzos de la resistencia. Nunca le conté a la familia sobre nuestro origen judío, escribió la abuela. Después de la guerra, parecía más seguro guardar silencio. Pero te he visto crecer con el mismo sentido de justicia y respeto por la historia que mi madre tenía. Sé que harás lo correcto. Resultó que lo correcto era completar la misión de la abuela. El señor Maxwell me ayudó a contactar al heredero Rothschild, un bisnieto de los dueños originales que vivía en Suiza. Cuando le expliqué la situación y le ofrecí devolver el anillo, su respuesta me sorprendió. Tu abuela fue una heroína, dijo durante nuestra videollamada. Ella y otros como ella salvaron no solo los tesoros de nuestra familia, sino nuestras vidas. El anillo ahora pertenece a tu familia, fue ganado con valentía y protegido con honor. Pero yo sabía lo que la abuela quería. Trabajando con el señor Maxwell y los abogados de la familia Rothschild, organizamos que el anillo fuera donado a un museo del Holocausto, donde ayudaría a contar la historia tanto de las víctimas como de las personas valientes que arriesgaron todo para ayudarlas. Cuando la historia se hizo pública, Amanda estaba fuera de sí. ¿Regalaste $8.5 millones? Gritó en otra reunión familiar. ¿Estás loca? No, respondí con calma. Ayudé a cumplir la promesa de la abuela y honré el verdadero legado de nuestra familia. La revelación sobre la historia de nuestra familia y el papel de la abuela en la resistencia cambió todo. Los que la habían desestimado como una mujer mayor y callada con un anillo pasado de moda ahora entendían que había sido una heroína todo el tiempo. El tío Roberto, que se había burlado del valor del anillo,
quedó especialmente humilde cuando supo la verdad. Todos esos años, dijo, pensamos que mamá solo estaba sentimental con ese anillo. Nunca supimos. El museo creó una exhibición especial alrededor del anillo, contando tanto la historia de la familia Rothschild como el papel de mi abuela en preservar su legado. Me invitaron a hablar en la ceremonia de apertura, donde compartí algunas de las historias que la abuela me había contado durante nuestras tardes de domingo. Amanda no asistió a la ceremonia. Seguía enojada por haber perdido lo que ella veía como una posible fortuna. Pero su ausencia solo destacó la diferencia entre quienes valoran las cosas por su precio y quienes entienden su verdadero valor. Unos meses después de que se inauguró la exhibición, recibí otra sorpresa. La familia Rothschild, conmovida por nuestra decisión de donar el anillo, estableció una fundación en nombre de mi abuela. La fundación trabajaría para preservar artefactos del Holocausto y apoyar la educación sobre los movimientos de resistencia que ayudaron a salvar tantas vidas. Me pidieron formar parte del consejo de la fundación, un papel que me permitiría continuar la labor de la abuela de preservar la historia y compartir historias importantes. Eso valía mucho más que 8.5 millones de pesos. La semana pasada visité el museo y estuve un buen rato frente a la vitrina donde está el anillo de la abuela. Junto a él estaba la fotografía de mi bisabuela usándolo en Viena, junto con la historia de cómo una sola joya conectó a dos familias a través de generaciones y continentes. Un grupo de niños estaba visitando la exhibición y escuché a su guía explicar la importancia del anillo. Esto no es solo por su valor monetario, dijo, repitiendo las palabras de la abuela de hace mucho. Se trata del valor de gente común que hizo cosas extraordinarias para ayudar a otros durante las horas más oscuras de la humanidad. Pensé en Amanda entonces, en cómo solo vio signos de dólar y perdió el verdadero tesoro, la historia del valor y la convicción de nuestra familia. El anillo nunca fue sobre su valor material, fue sobre los valores que representaba y la historia que preservaba. La abuela Rose sabía exactamente lo que hacía cuando me eligió para completar su misión. Pasó todas esas tardes de domingo enseñándome que hay cosas que valen más que el dinero, cosas como el honor, el valor y cumplir las promesas. La curadora del museo me dijo que el anillo se ha convertido en una de sus exhibiciones más populares. La gente no se siente atraída solo por su belleza o valor, sino por la historia que cuenta sobre dignidad humana y sacrificio. Amanda finalmente pidió disculpas por su comportamiento en el servicio memorial, aunque sospecho que todavía no entiende realmente por qué renuncia a una pieza de joyería tan valiosa. Pero está bien, hay quienes miden el valor en dólares, y otros en hechos. El sobre que la abuela me dio contenía un último objeto que no he mencionado, una pequeña llave de una caja de seguridad. Dentro encontré diarios con detalles de su trabajo con la resistencia, nombres de familias que ayudó a salvar y correspondencia con otros héroes de aquella época oscura. Estos documentos, mucho más valiosos que cualquier anillo, ahora están siendo estudiados por historiadores que se asombran del nivel de su involucramiento en salvar vidas durante la guerra. Mi abuela tranquila y humilde, que parecía contenta con contar historias a su nieta los domingos, fue una gigante a su manera. La verdadera historia del anillo de mi abuela no se trataba de su valor monetario ni siquiera de su importancia histórica. Se trataba de las decisiones que las personas toman cuando enfrentan la injusticia, del valor para hacer lo correcto aun cuando es peligroso, y de la importancia de preservar estas historias para las futuras generaciones. Cada vez que visito el museo y veo ese anillo en su vitrina, pienso en cómo la codicia de Amanda casi arruina su viaje final a casa. Pero, más importante aún, pienso en la abuela Rose, que entendió que algunos tesoros se miden no en quilates ni en dólares, sino en las vidas que tocan y las historias que cuentan. El anillo que causó tanto drama en el servicio memorial ahora cumple su propósito más alto, enseñar a nuevas generaciones sobre el valor, el sacrificio y la importancia de defender lo correcto. Y eso, como siempre decía la abuela, vale más que todos los diamantes del mundo. Nunca pensé que un viejo casete VHS salvaría el rancho de 200 acres de nuestra familia, pero el abuelo Jack siempre supo cómo planear con anticipación. Me llamo Sarah Thompson, y esta es la historia de cómo evité que mi primo David vendiera nuestro legado a escondidas. El rancho Davolte había estado en nuestra familia por 4 generaciones. Mi bisabuelo, Thomas Thompson, lo empezó con solo 50 acres en 1923, y cada generación fue añadiendo más, hasta convertirlo en una de las operaciones ganaderas más exitosas de Montana. Ahora el rancho valía casi $8 millones, pero su verdadero valor estaba en la sangre, el sudor y los recuerdos que empapaban cada rincón. El abuelo Jack dirigió el rancho hasta que su salud comenzó a deteriorarse el año pasado. Le diagnosticaron Alzheimer en etapa temprana, pero incluso cuando su memoria empezó a fallar, su amor por la tierra jamás se desvaneció.
Todas las tardes se sentaba en el porche a ver el atardecer sobre las montañas, contando historias de cada poste de cerca y cada sendero de ganado. Mi primo David nunca entendió esa conexión con la tierra. Donde nosotros veíamos herencia, él veía signos de dólar. Mientras yo pasaba los veranos aprendiendo del abuelo cómo operar el rancho, David andaba en la ciudad inventando planes para hacerse rico rápido, que nunca funcionaban. Sara está perdiendo el tiempo jugando a la vaquerita, decía cada vez que se dignaba a visitar. No hay futuro en la ganadería. Pero yo sabía la verdad. Bajo la guía del abuelo, modernicé las operaciones, introduje prácticas sostenibles, e incluso inicié un exitoso programa de la granja a la mesa que surtía a restaurantes de lujo en 3 estados. El rancho no solo sobrevivía, prosperaba. Entonces llegó el día en que el abuelo tuvo que mudarse a un centro de asistencia. Su Alzheimer había avanzado más rápido de lo esperado y ya no era seguro tenerlo en el rancho. De repente, David comenzó a mostrar más interés por los asuntos familiares. Alguien tiene que hacerse cargo del rancho mientras el abuelo no está, anunció durante una reunión familiar. Como nieto mayor, me corresponde a mí manejarlo. Yo desconfiaba. David no había pasado más de un fin de semana en el rancho en 15 años, pero antes de que pudiera objetar, sacó un documento. El abuelo me firmó el poder legal el mes pasado, dijo con una sonrisa arrogante. Quiere que modernice las cosas, que traiga el rancho al siglo XXI. Algo no me cuadraba. El abuelo siempre había dicho que el rancho debía quedarse en la familia, en manos de alguien que entendiera su valor más allá del dinero. Pero con su salud deteriorándose, ¿habría cambiado de opinión? Hace 2 semanas fui a visitar al abuelo en Mountain View Assisted Living. Estaba teniendo uno de sus buenos días, lúcido y hablador. Cuando mencioné el poder legal de David, su expresión cambió. Sara, me dijo con voz urgente, ve a mi antigua oficina. Detrás del cuadro de tu abuela, hay una caja fuerte. Dentro encontrarás un casete VHS etiquetado como Futuro del Rancho. Míralo. Antes de que pudiera hacer más preguntas, su mente volvió a vagar entre recuerdos lejanos, pero reconocí esa mirada en sus ojos. Era la misma que ponía cuando me enseñaba algo crucial sobre el rancho. Estaba tratando de decirme algo importante. Al día siguiente encontré la caja fuerte justo donde dijo. La cinta estaba fechada hace 6 meses, justo después de su diagnóstico. Me la llevé a casa, esperando que mi viejo videocasete aún funcionara. Fue entonces cuando el verdadero plan de David empezó a quedar claro. Trajo una agente inmobiliaria al rancho, una mujer elegante llamada señora Porter, de una agencia de ciudad. El rancho Davolt es una oportunidad de desarrollo única, decía David mientras recorrían el terreno. 200 acres de tierra virgen, perfecta para una comunidad de lujo con campo de golf. Lo confronté esa misma tarde. No puedes vender el rancho, David, no te pertenece. Agitó su documento de poder legal. En realidad, sí puedo. El abuelo me cedió todo. El viejo ya no está en condiciones de tomar decisiones, y este rancho vale una fortuna para los desarrolladores correctos. El rancho no está en venta, insistí. El abuelo jamás lo permitiría. El abuelo ya no manda, me interrumpió David. Yo sí, y ya me cansé de que este pedazo de tierra atrasado nos arrastre. La venta se cierra la próxima semana. Esa noche vi la cinta del abuelo en mi viejo reproductor. Lo que vi me hizo llorar, y me dio la munición que necesitaba para detener el plan de David. Al día siguiente, David regresó con la señora Porter y 2 desarrolladores para una última inspección. Hablaban de dividir lotes y diseñar campos de golf cuando entré a la casa principal cargando mi televisor y el videocasete. Antes de que sigan con esto, dije, hay algo que deben ver. No tenemos tiempo para películas familiares, soltó David. Tengo pleno derecho a vender este rancho. Y conecté el equipo y presioné play. La cara del abuelo llenó la pantalla. Lucía más saludable que ahora, pero igual de decidido que siempre. Si estás viendo esto, comenzó, es porque alguien está intentando vender el rancho Davolt. Estoy grabando este mensaje mientras aún tengo plena capacidad mental, con mi abogado presente, para dejar clara mi voluntad. El rostro de David se puso pálido mientras el abuelo continuaba. El rancho Davolt no debe venderse, nunca. Lo puse en un fideicomiso irrevocable, con mi nieta Sara como fideicomisaria. El poder legal que quizás firmé bajo presión o confusión no anula este fideicomiso, el cual fue debidamente ejecutado y registrado hace 6 meses. La cámara mostró al abogado del abuelo sosteniendo los documentos del fideicomiso y explicando su validez legal. Luego volvió al abuelo. David, sé que tú estás detrás de esto. Has intentado ponerle las manos encima al valor del rancho desde que eras adolescente. Por eso tuve que protegerlo. El Davolt no es solo tierra, es el corazón y alma de nuestra familia. Sara lo entiende. Ella es quien mantendrá vivo nuestro legado.
La señora Porter ya estaba guardando su portafolio. Los desarrolladores retrocedían hacia la puerta, pero el abuelo aún no había terminado. Y David, el poder legal que seguramente estás agitando en este momento, mírale bien la firma. Ahora mira esto. El abuelo sostuvo el mismo documento, fechado 2 semanas antes que la copia de David. ¿Ves cómo mi firma es clara y firme aquí? Ahora compárala con la que falsificaste. La letra de un ranchero viejo tiembla con la edad y la enfermedad. Te faltó práctica. La agente inmobiliaria volteó hacia David, con una expresión de furia profesional. Dijiste que tenías título claro para vender. Esto es fraude. No está en sus cabales, balbuceó David. Este video no significa nada. En realidad, dije, significa todo. El fideicomiso está registrado en el condado. El abogado del abuelo confirmó su lucidez antes del diagnóstico. ¿Y ese poder notarial que traes? A la policía le interesa mucho hablar contigo sobre eso. David intentó huir. Alcanzó a llegar hasta su BMW antes de que el alguacil, al que había llamado con anticipación, lo detuviera. La agente inmobiliaria y los desarrolladores dieron sus declaraciones sobre el intento de fraude, ansiosos por deslindarse del escándalo. Al día siguiente, fui a visitar al abuelo. Estaba teniendo otro de sus buenos momentos. ¿Encontraste el video?, me preguntó. Sí, abuelo, salvaste el rancho. Sonrió, mirando por la ventana hacia las montañas que apenas se alcanzaban a ver a lo lejos. No, Sara, tú lo salvaste. Yo solo te di las herramientas. La investigación reveló todo el alcance del plan de David. Llevaba meses negociando con desarrolladores, prometiéndoles una venta rápida y un título limpio de propiedad. Falsificó el poder notarial después de que el abuelo se mudó al centro de cuidados, contando con que todos asumirían que la firma temblorosa se debía a su enfermedad. Lo que no contaba era con la previsión del abuelo. El fideicomiso que estableció era a prueba de todo, diseñado específicamente para evitar que el rancho se vendiera fuera de la familia. Incluso si David hubiera logrado concretar la venta, los compradores solo habrían heredado un montón de problemas legales. Los cargos penales contra David fueron graves: intento de fraude, falsificación y abuso de un adulto mayor, entre otros. Pero lo que más le dolió fue el rechazo total de la familia. Sus propios padres, mis tíos, se negaron a ayudarlo con los gastos legales. Intentó robarnos nuestra herencia, dijo el tío Bill, que enfrente las consecuencias. David terminó declarándose culpable a cambio de una sentencia reducida. Pasará 2 años en prisión y tendrá que pagar multas considerables. Le revocaron su licencia como agente de bienes raíces y su reputación en el sector quedó destruida. El rancho Davolte ha florecido desde el intento de venta de David. Nuestro programa de granja a mesa se ha expandido, y agregamos un componente educativo para enseñar prácticas de ganadería sostenible a las nuevas generaciones. La salud del abuelo se ha estabilizado un poco. Tiene días buenos y días malos, pero cada vez que lo llevo al rancho, sus ojos se iluminan con reconocimiento. Puede que no siempre recuerde los nombres, pero recuerda la tierra. La cinta VHS que lo cambió todo está en un lugar especial de mi oficina, junto con los documentos del fideicomiso y una foto de 4 generaciones de los Thompson, firmes sobre su tierra. Es un recordatorio de que, a veces, las formas antiguas, como grabar tus deseos en tecnología obsoleta, son las más efectivas. Hemos recibido ofertas para comprar el rancho, algunas incluso más altas que las que David había negociado, pero el dinero no puede comprar lo que tenemos aquí: un legado de trabajo duro, lazos familiares y una conexión profunda con la tierra. Los desarrolladores que querían convertir nuestros caminos ganaderos en campos de golf ya se fueron en busca de objetivos más fáciles, pero nos dejaron los planos arquitectónicos de su fallido proyecto. Los conservo como recordatorio de lo que casi perdimos. La semana pasada, llevé a mi sobrino al rancho para ayudar con el arreo de primavera. Viéndolo aprender las mismas habilidades que yo aprendí del abuelo, comprendí aún más por qué el rancho debía ser protegido. El viejo reproductor VHS aún está en mi oficina, listo para reproducir el mensaje del abuelo si alguien alguna vez cuestiona nuestro derecho a mantener el rancho en la familia. Pero su verdadero poder no está en la protección legal que ofrece, sino en la sabiduría del abuelo al defender nuestra herencia. El intento de David nos enseñó una lección valiosa sobre vigilancia y valores. El dinero puede comprar tierras, pero no puede comprar las generaciones de amor y esfuerzo que hacen de un rancho un legado. El rancho Davolte continúa evolucionando y creciendo, pero siempre de formas que honran su historia. Hemos instalado paneles solares en los techos de los establos y digitalizado nuestros registros de cría, pero el corazón de la operación sigue siendo el mismo que cuando el bisabuelo Thomas empezó todo aquí. El abogado del abuelo nos ayudó a fortalecer aún más el fideicomiso, asegurando que las futuras generaciones no enfrenten la misma amenaza que representó David. El rancho siempre estará en manos de alguien que entienda su verdadero valor.
La vieja cinta VHS no es solo prueba del crimen de David, es testimonio de la sabiduría del abuelo, al saber que algunas cosas deben protegerse de quienes cambiarían un legado por una ganancia rápida. Cada atardecer que veo desde el porche me recuerda las palabras del abuelo en esa cinta. El Double T no es solo tierra, es el corazón y alma de nuestra familia. Gracias a su visión y a un pedazo viejo de tecnología, ese corazón sigue latiendo con fuerza. David envía cartas desde la cárcel de vez en cuando, pidiendo perdón y diciendo que ha cambiado. Tal vez sea cierto, pero el fideicomiso que el abuelo estableció asegura que nunca volverá a tener la oportunidad de amenazar la herencia de nuestra familia. Los vaqueros que han trabajado aquí durante décadas aún hablan del día en que el rostro de la agente inmobiliaria pasó de confiado a atónito al escuchar la voz del abuelo por esa vieja televisión. Lo llaman, el día que el pasado salvó al futuro. La temporada de partos ha comenzado, trayendo nueva vida al rancho como lo ha hecho durante 4 generaciones. El fideicomiso garantiza que así será por muchas más, protegido por la sabiduría del abuelo y una cinta VHS que resultó más poderosa que cualquier documento falso. Las montañas aún se elevan detrás del rancho, inmutables ante el tiempo o los engaños humanos. Son testigos del compromiso de nuestra familia con preservar lo que realmente importa, no el valor monetario de la tierra, sino los valores que representa. El abuelo tal vez ya no recuerde todo, pero su legado vive en cada acre del rancho Double T, protegido por su previsión y por el amor de quienes entienden que hay cosas que valen más que el dinero. La vieja cinta VHS que salvó nuestro rancho permanece en silencio ahora, con su misión cumplida, pero la lección que nos dejó resuena con cada pisada de ganado. El verdadero valor no se mide en dólares, sino en el legado que preservamos para las futuras generaciones.